Él pensó que casarse con la hija de su enemigo era el precio más alto que pagaría por su herencia, una humillación diaria que mancharía su apellido para siempre. Ella creía que vivir bajo el mismo techo que el hombre que odiaba era una sentencia de por vida en una jaula de oro sin escapatoria. No sabían que el odio que los unía por obligación estaba a punto de encender una pasión tan peligrosa que podría destruirlos. El sonido de un vestido rasgándose en una discusión reveló que la línea entre la rabia y el deseo era más delgada de lo que imaginaban. En una casa donde cada palabra era un arma, el silencio se llenó de miradas que prometían una guerra o una rendición total, y ninguno de los dos estaba seguro de cuál deseaba más. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El aire en la sala de juntas de Alarcón Holdings era denso y olía a caoba pulida y a dinero viejo. Adrián Alarcón, a sus 32 años, se sentía el dueño no solo de esa sala, sino del mundo entero. Su padre, el legendario Ricardo Alarcón, había fallecido una semana atrás, y aunque una parte de él sentía el peso de la pérdida, la mayor parte sentía la emoción del poder que estaba a punto de heredar. Estaba vestido con un traje a medida de $3,000 que le quedaba como una segunda piel, su cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás y una expresión de control absoluto en su rostro atractivo y severo. A su lado se sentaba el abogado de la familia, el señor Méndez, un hombre canoso y de aspecto cansado que sostenía un pesado sobre de Manila. Como saben, comenzó Méndez con voz monótona, don Ricardo dejó instrucciones muy específicas en su testamento. Adrián, como su único hijo, heredarás el control total de Alarcón Holdings y toda la fortuna familiar, que asciende a varios miles de millones. Adrián asintió con una leve sonrisa de satisfacción. Era lo que esperaba, lo que le correspondía por derecho de nacimiento. Había trabajado duro para ello, sí, pero el apellido Alarcón era su verdadero pasaporte al éxito. Sin embargo, continuó el abogado, y esa palabra flotó en el aire como un mal presagio, hay una cláusula. Una condición inamovible que debes cumplir para que la herencia se haga efectiva. La sonrisa de Adrián se desvaneció. ¿Una condición? Mi padre nunca me mencionó nada. Méndez se aclaró la garganta y sacó una hoja de papel del sobre. Cito textualmente, para que mi hijo, Adrián Alarcón, pueda heredar la totalidad de mi patrimonio y el control de la empresa. Deberá contraer matrimonio en un plazo no mayor a 30 días desde la lectura de este testamento. Adrián frunció el ceño. Un matrimonio. Era un inconveniente, una formalidad arcaica, pero manejable. Podía encontrar una mujer adecuada, una de buena familia, dócil y que entendiera que sería un matrimonio de conveniencia. Puedo encargarme de eso, dijo con frialdad. Encuéntrenme candidatas. Pero Méndez negó con la cabeza lentamente. No es tan simple, Adrián. Don Ricardo especificó con quién debes casarte. Un frío recorrió la espalda de Adrián, uno que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la sala. ¿Quién? El abogado lo miró con lástima antes de leer la siguiente línea. Deberá casarse con la señorita Isabella Montenegro. El nombre cayó en la sala como una bomba. Montenegro. El apellido de su peor enemigo. El apellido de Fernando Montenegro, el hombre que había intentado arruinar a su padre durante décadas, su rival más encarnizado en los negocios y en la vida. Adrián se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con el puño. Imposible. Es una broma de mal gusto. Y mi padre odiaba a Fernando Montenegro más que a nadie en este mundo. Lo sé, Adrián, pero está aquí, escrito y notariado, dijo Méndez, empujando el papel hacia él. Si no te casas con su hija, Isabella, toda la fortuna y el control de la empresa pasarán a una junta de beneficencia y tú solo recibirás una pequeña pensión mensual. La sangre le hervía en las venas. Era una trampa, una humillación póstuma. Su padre, por alguna razón demente, lo estaba forzando a unirse con la sangre de su enemigo. Sentía náuseas. Se sentía traicionado. La idea de atar su vida a la de una Montenegro era repulsiva.
Las recordaba de eventos sociales, siempre altivas, siempre mirando a los Alarcón por encima del hombro. Isabella. No recordaba su rostro con claridad, solo una impresión de cabello oscuro y ojos desafiantes. Era una humillación. Casarse con ella significaría admitir una derrota, mezclar su sangre con la de sus rivales. Pero la alternativa, perderlo todo. El imperio que su abuelo construyó y que su padre consolidó. Era impensable. Salió de la oficina de Méndez furioso, el testamento arrugado en su mano. Conducía su deportivo a una velocidad temeraria, la ciudad pasando como un borrón a su lado. No fue a su lujoso apartamento. Fue directamente al único lugar donde su ira podía encontrar un objetivo, la mansión de los Montenegro. No se anunció. Simplemente entró por las enormes puertas de hierro forjado y estacionó bruscamente frente a la entrada. Un mayordomo lo miró horrorizado. «¿Señor Alarcón? ¿Qué hace usted aquí?» «Busco a Isabella Montenegro», gruñó, empujándolo a un lado y entrando en la opulenta casa. Era el reflejo oscuro de la suya propia, mármol blanco donde él tenía negro, oro donde él tenía plata, pero el mismo aire de poder y riqueza. La encontró en el jardín, leyendo un libro junto a una fuente. Cuando levantó la vista y lo vio, sus ojos, de un profundo color chocolate, se abrieron con sorpresa y luego se entrecerraron con desconfianza. Era más hermosa de lo que recordaba, con un rostro delicado pero una mandíbula fuerte que denotaba terquedad. Su cabello oscuro caía en ondas sobre sus hombros y llevaba un sencillo vestido de verano que no lograba ocultar la elegancia natural de sus movimientos. Se puso de pie, colocando el libro como un escudo frente a ella. «¿Qué haces en mi casa, Alarcón?» La forma en que pronunció su apellido fue como un insulto. Adrián se acercó a ella, deteniéndose a solo unos metros. El odio era algo tangible entre ellos, una corriente eléctrica que crepitaba en el aire. «Tenemos un problema. Uno muy grande. Y parece que tú y yo somos la desafortunada solución». Isabella arqueó una ceja perfectamente perfilada. «¿De qué demonios estás hablando?» Él le arrojó la copia del testamento a los pies. «Léelo. Parece que nuestros padres decidieron jugar a ser dioses desde la tumba». Ella lo miró con recelo antes de agacharse a recoger el papel. Lo leyó, sus ojos moviéndose rápidamente por las líneas. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y luego a un horror absoluto. Dejó caer el papel como si quemara. «Esto es una locura. Es imposible. Mi padre jamás estaría de acuerdo con algo así». «Bueno, el mío sí», replicó Adrián con veneno. «Y me ha dejado atado de manos. Así que, felicitaciones, Montenegro. O te casas conmigo, o me arruinas la vida. Supongo que para ti es una situación en la que ganas de cualquier manera». Isabella lo miró con un fuego en los ojos que rivalizaba con el de él. «No pienses ni por un segundo que esto me agrada más que a ti. La idea de convertirme en tu esposa me revuelve el estómago. Prefiero morir». «El sentimiento es mutuo, créeme», dijo Adrián, acercándose un paso más, invadiendo su espacio personal. Podía oler su perfume, una mezcla de flores y algo cítrico, y eso lo irritó aún más. «Pero ninguno de los dos tiene opción. A menos que estés dispuesta a renunciar a la fortuna de tu familia también. Porque te aseguro que si yo caigo, haré todo lo posible para arrastrar a tu padre conmigo. Esta cláusula nos une en la desgracia». Ella apretó los puños a sus costados, su cuerpo temblando de rabia. «Eres un monstruo. Y tú eres la hija de mi enemigo. Parece que estamos hechos el uno para el otro», se burló él. «Prepárate, Isabella. Tienes menos de un mes para acostumbrarte a la idea de llevar mi apellido. Te recogeré mañana para los preparativos». Se dio la vuelta sin esperar una respuesta, dejándola sola en el jardín con el testamento y la devastadora realidad de su futuro. Mientras se alejaba, escuchó el sonido de algo rompiéndose y supuso que ella había arrojado una maceta contra la pared. Una pequeña parte de él se sintió satisfecha. Si él iba a sufrir, ella también lo haría. La boda fue el evento social más comentado del año. Se celebró en la catedral principal, seguida de una recepción en la mansión Alarcón.
Todo era falso. Las sonrisas a los fotógrafos, los votos pronunciados con voces desprovistas de emoción, el beso frente a los invitados, que fue apenas un roce frío de labios. Adrián sentía las miradas de todos, los susurros. Sabían la historia de la rivalidad. Se preguntaban qué clase de trato se había hecho. Él los ignoró a todos, su mandíbula apretada durante toda la ceremonia. A su lado, Isabella parecía una estatua de hielo vestida de blanco. Su vestido de diseñador era exquisito, pero su rostro era una máscara de miseria contenida. Durante la recepción, apenas hablaron. Bailaron el primer baile en un silencio tenso, moviéndose con una gracia practicada que ocultaba el rechazo mutuo. Sonríe, le siseó Adrián al oído, su aliento cálido en su piel. El mundo nos está mirando. Al menos finge que no quieres apuñalarme con el cuchillo del pastel. La tentación es grande, créeme, respondió ella en voz baja, sus dedos apretando su hombro con más fuerza de la necesaria. Pero arruinaría mi vestido. Una vez que el último invitado se fue, la farsa terminó. La enorme mansión quedó en silencio. Adrián se aflojó la corbata, sintiendo que finalmente podía respirar. Isabella se quedó parada en medio del gran salón, luciendo pequeña y perdida en medio de tanto lujo. Bienvenida a tu jaula de oro, dijo Adrián con sarcasmo. Tu habitación está al final del pasillo, en el ala oeste. La más alejada de la mía, para tu comodidad. ¿Y la mía? Ella no respondió. Simplemente se dio la vuelta y subió las escaleras, el sonido de su vestido de novia susurrando sobre el mármol fue el único ruido en la casa. Adrián se sirvió un whisky, bebiéndolo de un solo trago. Estaba casado. Casado con Isabella Montenegro. El pensamiento era tan absurdo que casi se rió. Pero no había nada divertido en ello. Miró hacia las escaleras. Estaban atrapados. Juntos. La vida matrimonial comenzó como una guerra fría. Desayunaban en extremos opuestos de una mesa de comedor de 6 metros, en un silencio sepulcral solo roto por el tintineo de los cubiertos de plata. Compartían el mismo techo pero vivían vidas completamente separadas. Él se iba temprano a la oficina y regresaba tarde, sumergiéndose en el trabajo para evitar pensar en la mujer que ahora vivía en su casa. Ella pasaba sus días en la biblioteca, o en el jardín, o salía de compras gastando su generosa asignación con una especie de furia vengativa. Los únicos intercambios que tenían eran breves, cortantes y llenos de desprecio. El jardinero pregunta si te gustan las rosas o los tulipanes, le dijo ella una mañana, sin levantar la vista de su revista. Me da igual, respondió él, leyendo un informe financiero. Haz lo que quieras. Es tu casa también, desafortunadamente. No me lo recuerdes, murmuró ella. En público, eran la pareja perfecta. Asistían a cenas de negocios, galas benéficas y eventos sociales, siempre del brazo. Adrián era posesivo y atento, su mano siempre en la espalda de ella. Isabella era la esposa devota, sonriendo dulcemente y riendo de sus chistes. Nadie sospechaba la verdad. Nadie veía cómo, en cuanto se subían al coche, se separaban como si el contacto físico les quemara. Una noche, después de un evento particularmente agotador, la tensión finalmente estalló. Adrián entró en su estudio y la encontró allí, de pie junto a la ventana, mirando la ciudad iluminada. Llevaba un vestido esmeralda que se ceñía a sus curvas, y la luz de la luna realzaba el brillo de su cabello oscuro. Por un momento, Adrián se quedó quieto, simplemente observándola. Un sentimiento extraño, no deseado, se agitó en su pecho. Era una belleza innegable, una que él se había negado a reconocer. Sacudió la cabeza para despejar el pensamiento. Deberías aprender a tocar antes de entrar en las habitaciones de otras personas, dijo ella, sin volverse. Esta es mi casa. Entro donde me plazca, replicó él, caminando hacia el bar para servirse una copa. ¿Disfrutaste la noche? Parecías muy entretenida con el senador Morales. La acusación en su voz era evidente. Isabella finalmente se giró para enfrentarlo, sus ojos brillando con ira. ¿Celoso, Alarcón? ¿O simplemente te preocupa que tú, esposa trofeo, no esté pulida y sonriendo en tu brazo todo el tiempo?
Me preocupa mi reputación, espetó él. Una reputación que ahora está ligada a ti. Así que, sí, me molesta cuando coqueteas descaradamente con un hombre que podría ser tu padre. No estaba coqueteando, gritó ella, dando un paso hacia él. Estaba siendo cortés. Algo que tú no sabes hacer. Estaba atrapada en una conversación y tú estabas demasiado ocupado impresionando a tus socios comerciales como para darte cuenta. Mi trabajo es lo que paga por ese vestido que llevas puesto y esta casa en la que vives. Así que un poco de gratitud no te vendría mal. Gratitud. Se rió, una risa amarga y sin alegría. No te debo nada. Esto no fue mi elección. Estoy en esta farsa por tu culpa, por tu herencia. Se acercaron el uno al otro hasta que solo unos centímetros los separaron. La ira vibraba entre ellos, una energía casi física. El perfume de ella lo envolvía, mezclado con el aroma del vino que había bebido. Podía ver el rápido subir y bajar de su pecho, la forma en que sus labios estaban entreabiertos. Y de repente, el deseo lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Un deseo crudo, inoportuno y furioso. Odiaba a esta mujer, pero Dios, como la deseaba en ese momento. Por mi culpa, susurró él, su voz volviéndose ronca. No te equivoques, Isabella. Ambos estamos en este infierno juntos. Extendió la mano y le acarició la mejilla. Su piel era suave como la seda. Ella se estremeció ante su toque, pero no se apartó. Sus ojos se clavaron en los de él, una mezcla de odio y una confusión que reflejaba la suya. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella en un susurro apenas audible. No lo sé, admitió él, su pulgar trazando la línea de su mandíbula. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Se inclinó, su boca a centímetros de la de ella. Podía sentir su aliento en sus labios. El mundo pareció detenerse, la enorme casa en silencio a su alrededor. Solo existían ellos dos, en ese momento cargado de tensión. La odiaba. Odiaba todo lo que ella representaba. Pero en ese instante, lo único que quería era probar sus labios, ver si sabían tan desafiantes como su mirada. Adrián. Su nombre fue un ruego y una advertencia. Él se detuvo. Una batalla se libraba dentro de él. La razón contra el instinto. El odio contra una atracción que no podía explicar. Finalmente, con un gruñido de frustración, se apartó. Se pasó una mano por el pelo, dándole la espalda. Vete a la cama, Isabella. Ella se quedó allí por un momento, su respiración agitada. Luego, sin decir una palabra más, se giró y salió del estudio, dejándolo solo con su copa y un deseo ardiente que lo asustó más que cualquier rivalidad empresarial. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Estaban en habitaciones separadas, en alas opuestas de la casa, pero ambos sentían la presencia del otro, una conciencia constante que hacía que la mansión pareciera demasiado pequeña. Las semanas se convirtieron en un mes, luego en 2. Se establecieron en una rutina incómoda. Seguían siendo enemigos, pero la confrontación en el estudio había cambiado algo. Había una nueva conciencia entre ellos, una tensión que no era solo de odio. A veces, sus miradas se encontraban a través de la mesa del comedor y aguantaban la mirada un segundo más de lo necesario. Él comenzó a notar pequeñas cosas sobre ella, como se mordía el labio cuando estaba concentrada en un libro, el sonido de su risa cuando hablaba por teléfono con su amiga Elena. La forma en que el sol de la mañana iluminaba su cabello. Isabella, a su vez, notó la fatiga en sus ojos después de un largo día de trabajo, la forma en que se aflojaba la corbata en cuanto llegaba a casa como si lo estuviera ahogando, y una vez lo escuchó tararear una melodía clásica mientras revisaba unos papeles, una visión tan inesperada que la hizo detenerse en el pasillo. Empezaron a intercambiar algo más que insultos. Pequeñas treguas. Una tarde, ella estaba en el jardín tratando de arreglar una rosa trepadora que se había soltado. Adrián la observó desde la ventana de su estudio durante varios minutos, viendo cómo luchaba con la espinosa rama. Finalmente, suspiró, dejó sus papeles y salió. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, su voz sonando extraña en el tranquilo aire de la tarde.
Ella se sobresaltó, pinchándose el dedo con una espina. ¡Ay! No, puedo sola. Claramente no puedes, dijo él, acercándose. Vas a destrozar el rosal. Déjame. Con cuidado, tomó la rama y, con su altura y fuerza, la aseguró fácilmente en la celosía. Sus manos rozaron las de ella en el proceso, y ambos retiraron el contacto como si se hubieran quemado. Gracias, murmuró ella, sin mirarlo, mientras se llevaba el dedo a la boca. Él la miró, observando el pequeño punto rojo de sangre. Sin pensar, tomó su mano. Ven, vamos adentro a curar eso. Ella se dejó guiar, sorprendida por su gesto. En la cocina, él limpió la pequeña herida y le puso una tirita, sus movimientos sorprendentemente suaves. Estaban de pie muy cerca, el silencio de la cocina solo roto por el sonido del agua del grifo. No sabía que el gran Adrián Alarcón tuviera un lado amable, dijo ella en voz baja. Él levantó la vista, sus ojos grises encontrando los de ella. Hay muchas cosas que no sabes de mí, Isabella. Y de ti, añadió ella. Supongo que ambos hemos juzgado al otro basándonos solo en nuestros apellidos. Fue la primera conversación real que tuvieron, la primera admisión de que quizás, solo quizás, había más en el otro que el enemigo que habían sido criados para odiar. La tregua no duró mucho. Al día siguiente, en una reunión de la Junta, uno de los miembros más antiguos, un hombre leal a su padre, cuestionó una de las decisiones de Adrián. Ricardo nunca hubiera hecho un movimiento tan arriesgado, dijo el hombre. Adrián sintió la ira subir de nuevo. Mi padre ya no está aquí. Yo dirijo esta empresa ahora. El comentario lo dejó de mal humor todo el día. Regresó a casa buscando pelea, y la encontró. Isabella estaba en el teléfono, riendo. Al colgar, él la confrontó. ¿Qué es tan divertido? Mi amiga Elena. Estábamos recordando viejos tiempos, dijo ella, su buen humor desvaneciéndose ante su tono hostil. ¿Tiempos antes de que te convirtieras en prisionera de los Alarcón? Deben ser buenos recuerdos, espetó él. Ella lo miró, herida. ¿Por qué tienes que ser tan cruel? Porque hoy me recordaron que estoy viviendo bajo la sombra de mi padre, forzado a este ridículo matrimonio para probar mi valía. Y es todo por culpa de esta estúpida cláusula que te incluye a ti. Ya te dije que yo no pedí esto, gritó ella. No actúes como si fueras la única víctima aquí. Mi vida también se ha puesto patas arriba. Pero tú no tienes nada que perder. Tú solo tienes que sentarte y lucir bonita. Yo tengo un imperio que dirigir. Y yo tenía una vida. Tenía planes, sueños. Tal vez no eran un imperio, pero eran míos. Y tú me los quitaste. Las palabras de ella lo golpearon. Nunca había considerado su perspectiva. Para él, ella era solo una pieza en el juego de ajedrez de su herencia. Nunca había pensado en la vida que ella había dejado atrás. Pero su orgullo no le permitió admitirlo. En cambio, se burló. ¿Planes? ¿Qué planes? ¿Casarte con algún rico heredero y pasar tus días de compras? No veo mucha diferencia. Ella le dio una bofetada. El sonido resonó en el silencioso vestíbulo. La mejilla de Adrián ardía. La miró, sus ojos oscureciéndose de furia. Isabella lo miró desafiante, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas que se negaba a derramar. No tienes ni idea de quién soy, susurró ella, su voz temblando de rabia y dolor. Y nunca la tendrás. Se dio la vuelta y corrió escaleras arriba, esta vez con el sonido de un sollozo ahogado. Adrián se quedó allí, la marca de sus dedos en su piel. Por primera vez, se sintió como el villano de la historia. El incidente los devolvió a un silencio gélido, pero esta vez era diferente. Estaba lleno de palabras no dichas y emociones turbulentas. Ambos se dieron cuenta de que su odio no era tan simple como habían pensado. Estaba enredado con el resentimiento, el dolor y una peligrosa y creciente conciencia del otro como persona, no solo como un apellido. El verdadero punto de inflexión llegó en la gala anual de la Fundación de las Artes, el evento social más importante del otoño. Era una de esas noches en las que su actuación como pareja feliz tenía que ser impecable.
Adrián lucía impecable con un smoking negro, e Isabella estaba deslumbrante con un vestido rojo de seda que parecía fundirse con su cuerpo, con una abertura lateral que dejaba al descubierto una de sus piernas torneadas. La espalda estaba casi completamente descubierta, un diseño audaz y provocativo. Cuando ella bajó las escaleras, Adrián, que la esperaba en el vestíbulo, se quedó sin aliento. Se obligó a desviar la mirada, su corazón latiendo un poco más rápido. «Estás aceptable», dijo, tratando de mantener su tono neutral. Ella le dedicó una pequeña sonrisa, sabiendo el efecto que había causado. «Tú tampoco te ves tan mal, Alarcón. Para ser un déspota corporativo». El viaje en coche fue silencioso, pero la tensión era casi palpable. Al llegar, las cámaras los asaltaron. Adrián, como un autómata, le puso la mano en la parte baja de la espalda desnuda. Su piel estaba cálida y suave bajo su palma. Sintió un escalofrío recorrerla ante su toque, y una oleada de posesividad lo invadió. Era su esposa. Al menos, ante el mundo. Dentro, eran el centro de atención. Adrián se movía por la sala con Isabella del brazo, saludando a socios, rivales y amigos. Jugaba su papel a la perfección. Pero estaba distraído. Su mente estaba fija en la mujer a su lado, en el olor de su perfume, en la sensación de su cuerpo moviéndose junto al suyo. Estaba tan absorto en sus pensamientos que casi no se dio cuenta cuando un hombre alto y apuesto se acercó a ellos. «Isabella. No puedo creer que seas tú». Isabella se giró y su rostro se iluminó con una sonrisa genuina, una que Adrián nunca había visto antes. «Javier. Dios mío, ¿cuánto tiempo? ¿Qué haces aquí? Mis padres son patrocinadores». «Te ves increíble, bella», dijo el hombre, tomando su mano y besándola galantemente. Sus ojos no ocultaban su admiración. Adrián sintió un nudo en el estómago. «Bella». Nadie la llamaba así. Javier e Isabella comenzaron a hablar animadamente, recordando viejos tiempos. Aparentemente, eran amigos de la infancia. Hablaban de veranos en la playa, de travesuras universitarias. Reían juntos, una complicidad fácil y natural entre ellos. Y Adrián los observaba desde fuera, sintiéndose excluido. Y furioso. Vio la forma en que Javier miraba a Isabella, la forma en que su mano se posaba en su brazo de vez en cuando. Sintió una oleada de celos tan intensa que lo sorprendió. Era ilógico. Absurdo. No le importaba Isabella. Era solo un contrato. Pero ver a otro hombre mirarla con tanto deseo, y verla a ella responder con tanta calidez, le quemaba por dentro. «Si me disculpan», interrumpió Adrián, su voz más dura de lo que pretendía. Puso su brazo firmemente alrededor de la cintura de Isabella, tirando de ella hacia él. «Mi esposa y yo necesitamos hablar con unos invitados». Isabella lo miró, sorprendida por su rudeza. Javier pareció captar la atención. «Por supuesto. Fue un placer verte, bella. Llámame, tenemos que ponernos al día». «Lo haré», dijo Isabella, pero Adrián ya la estaba guiando lejos. «¿Qué te pasa?», siseó ella en cuanto se alejaron lo suficiente. «Estabas siendo increíblemente grosero». «¿Yo? ¿Qué hay de ti? Coqueteando con ese tipo delante de mí, delante de todo el mundo». «Coquetear». «Estaba hablando con un viejo amigo». «Eres paranoico». «No soy paranoico. Vi cómo te miraba». «¿Y cómo lo mirabas tú? ¿Qué pasa, ya te cansaste de tu jaula de oro y estás buscando una vía de escape?» La acusación la dejó sin palabras por un momento. Sus ojos se llenaron de dolor. «Eres increíble», susurró ella. «No puedes soportar ver a nadie feliz, ¿verdad? Si tú eres miserable, todos los demás tienen que serlo también». Con eso, se soltó de su agarre y se dirigió hacia la terraza. Adrián se quedó allí, en medio del bullicio de la gala, sintiendo las miradas sobre él. Se sentía como un idiota. No entendía por qué había reaccionado así. Eran solo celos, pero unos celos que no tenían sentido. No la amaba. Entonces, ¿por qué le importaba tanto?
Tomó una copa de champán de una bandeja que pasaba y se la bebió de un trago. Necesitaba aire. Salió a la terraza. La noche era fresca. La encontró de pie junto a la balaustrada, mirando las luces de la ciudad. Su vestido rojo era una mancha de color vibrante en la oscuridad. Se acercó a ella lentamente. Isabella. Ella no se giró. Déjame en paz, Adrián. Ya has hecho suficiente daño por una noche. Lo de antes, no debí decir eso, dijo él, sorprendiéndose a sí mismo por la disculpa. Ella se giró entonces, sus ojos brillantes a la luz de la luna. ¿Por qué lo hiciste, entonces? ¿Por qué te importa con quién hablo? Él la miró, luchando por encontrar las palabras. ¿Cómo podía explicar algo que ni él mismo entendía? No lo sé, dijo finalmente, con una honestidad brutal. Solo sé que cuando te vi con él, riendo, sentí, no me gustó. Te vi sonreír de verdad por primera vez y fue para otro hombre. Isabella lo miró, una expresión de sorpresa en su rostro. La ira en sus ojos fue reemplazada por una vulnerabilidad que lo desarmó. Se quedaron en silencio por un momento, la música de la gala flotando débilmente a su alrededor. Él y yo solo somos amigos, dijo ella en voz baja. Nos conocemos desde que éramos niños. Lo sé, dijo Adrián. Dio un paso más cerca. Eso no cambia lo que sentí. Extendió la mano, no para agarrarla o forzarla, sino suavemente, posándola en su brazo. Ella no se apartó. Tú eres mi esposa, dijo él, y esta vez la palabra no sonó como una maldición o una sentencia. Sonó como un hecho. Como una posesión que no estaba dispuesto a ceder. ¿Y qué significa eso para ti?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. ¿Un contrato? ¿Una fusión de empresas? Él la miró a los ojos. En ese momento, bajo el cielo estrellado, rodeados por el murmullo de un mundo al que ambos pertenecían pero del que se sentían ajenos, la única verdad era la tensión que vibraba entre ellos. Significa más que eso, dijo él, su voz ronca. Y me asusta admitirlo. Se inclinó, como aquella vez en el estudio, pero esta vez no había duda en sus movimientos. No había ira, solo una necesidad abrumadora. Su boca encontró la de ella. Fue un beso que comenzó con una incertidumbre temblorosa, pero que rápidamente se profundizó en algo más. No era un beso de amor, aún no, pero estaba cargado con meses de frustración reprimida, de odio, de deseo negado y de una incipiente y peligrosa curiosidad. Isabella respondió al principio con sorpresa, pero luego sus manos subieron hasta su cuello, atrayéndolo más cerca, devolviéndole el beso con una ferocidad que igualaba la suya. El beso rompió algo entre ellos. Una barrera. Una regla no escrita. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, se miraron el uno al otro, sus ojos oscuros y llenos de preguntas. Ya no eran solo Adrián Alarcón e Isabella Montenegro, enemigos por herencia. Eran un hombre y una mujer que acababan de cruzar una línea de la que no había retorno. Detrás de ellos, una puerta de la terraza se abrió, rompiendo el hechizo. Era Leonardo Vega, un miembro de la Junta de Alarcón Holdings, conocido por su ambición y su sonrisa falsa. Los vio, y sus ojos brillaron con un interés malicioso que no pasó desapercibido para Adrián. Vaya, vaya. Interrumpo algo, dijo Vega con una risa socarrona. La feliz pareja, robando un momento para sí mismos. ¡Qué conmovedor! Adrián se enderezó, colocando instintivamente a Isabella ligeramente detrás de él, en un gesto protector. La noche, y su complicada relación, acababa de volverse mucho más peligrosa. No se dieron cuenta de que, desde la sombra de una columna cercana, alguien más había presenciado el beso. Un fotógrafo de una revista de sociedad que acababa de capturar la imagen que sería la comidilla de la ciudad al día siguiente. La Guerra Fría había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. El regreso a la mansión después de la gala fue un ejercicio de tensión contenida. El aire dentro del Rolls Royce era tan denso que Adrián sentía que podía cortarlo con un cuchillo. Ninguno de los dos hablaba. Isabella miraba por la ventana, con la silueta de la ciudad pasando como un torrente de luces borrosas, su perfil iluminado intermitentemente.
Adrián mantenía los ojos fijos en la carretera, sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba el volante. El beso. Seguía ahí, flotando entre ellos, un fantasma palpable. Podía sentir el sabor de sus labios, la suavidad de su piel, el fuego en su respuesta. No era el beso de una enemiga. Era el beso de una mujer que había estado ocultando tanto fuego como él. Fue él quien rompió el silencio, su voz sonando áspera en el confinado espacio. ¿Vas a decir algo o planeas ignorarme por el resto de nuestras vidas? Ella giró la cabeza lentamente para mirarlo. A la luz de los faros de otros coches, sus ojos parecían dos pozos oscuros y profundos. No sé qué decir, Adrián. ¿Qué se supone que diga después de eso? Podríamos empezar por admitir que sucedió, replicó él, su tono más cortante de lo que pretendía. O podemos seguir fingiendo que nos odiamos 24 horas al día. Aunque creo que esa farsa acaba de terminar de forma bastante espectacular. No estaba fingiendo mi odio hacia ti, dijo ella, y en su voz había una sinceridad que le dolió. Y tú tampoco. Lo que pasó en la terraza, fue, no lo sé. Una locura. Un error. No me pareció un error, dijo él, sorprendiéndose a sí mismo por su honestidad. Giró bruscamente en una esquina, haciendo que ella se apoyara ligeramente hacia él. El leve roce de su hombro contra el suyo envió una descarga eléctrica a través de su brazo. Me pareció algo que ambos hemos estado evitando desde el momento en que te vi en el jardín de tu casa. Isabella se quedó callada, procesando sus palabras. Cuando llegaron a las imponentes puertas de la mansión y éstas se abrieron automáticamente, ella finalmente habló. Incluso si fuera cierto, ¿qué cambia eso? Seguimos siendo quienes somos. Seguimos atrapados en este matrimonio. Un beso no borra décadas de odio entre nuestras familias. Quizás no, concedió Adrián mientras estacionaba el coche frente a la entrada. Apagó el motor y el silencio volvió a caer sobre ellos, más pesado que antes. Se giró en su asiento para mirarla directamente. Pero sí cambia las reglas entre tú y yo. Extendió la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara, sus dedos rozando su mejilla. Ya no podemos ignorar esto, Isabella. Esta atracción. Sería mentirnos a nosotros mismos. Ella cerró los ojos ante su tacto, su respiración temblorosa. Tengo miedo, Adrián. Fue un susurro tan bajo que casi no lo oyó. Abrió los ojos de nuevo, y en ellos vio una vulnerabilidad que nunca antes le había mostrado. Miedo de lo que esto significa. De lo que nos hará a ambos. Yo también, admitió él. Pero por primera vez desde que mi padre murió, hay algo en mi vida que no puedo controlar, que no puedo predecir. Y una parte de mí, la parte más imprudente, quiere ver a dónde nos lleva. Se inclinó hacia ella, tal como lo había hecho en la terraza. Sus labios estaban a punto de tocarse de nuevo cuando la puerta del conductor se abrió. Era el mayordomo, listo para ayudarles a salir. El momento se rompió. Adrián se apartó con un suspiro de frustración, mientras Isabella salía rápidamente por su lado. Subieron las escaleras en silencio. En la cima, donde sus caminos se bifurcaban hacia alas opuestas de la casa, se detuvieron. Se miraron el uno al otro a través del pasillo débilmente iluminado. Había un mundo de preguntas sin respuesta entre ellos. Adrián quería cruzar ese espacio, seguirla hasta su habitación y terminar la conversación que habían empezado en el coche, pero algo lo detuvo. El miedo del que ella hablaba. Buenas noches, Isabella, dijo finalmente. Buenas noches, Adrián, respondió ella, antes de girarse y desaparecer en la oscuridad de su pasillo. A la mañana siguiente, el desastre estalló. Adrián se despertó con el sonido insistente de su teléfono. Era su jefe de relaciones públicas. Adrián, tienes que ver la portada de Élite y Sociedad. Ahora mismo. Confundido, Adrián se levantó y se dirigió a la puerta principal. El periódico y las revistas de la mañana ya estaban allí. Y en la portada de la revista más chismosa de la ciudad, a todo color, estaba la foto. El beso. Capturado en un ángulo perfecto, con la luna iluminando la escena, la pasión era innegable. El titular era explosivo, la guerra terminó,
el beso apasionado que sella la unión Alarcón-Montenegro. Más que un matrimonio de conveniencia. Adrián sintió que la sangre se le helaba en las venas. Justo en ese momento, Isabella bajó las escaleras, con el pelo todavía húmedo de la ducha, envuelta en una bata de seda. Vio la revista en su mano y su rostro se puso pálido. No, no puede ser. Se la arrebató de las manos y la miró con horror. Nos vieron. Alguien nos vio. Adrián se pasó una mano por el pelo, su mente trabajando a toda velocidad. Esto era un desastre, o una oportunidad. El mundo entero pensaba que su matrimonio era una farsa. Esta foto, aunque era una invasión de su privacidad, les daba la coartada perfecta. Hacía que la unión pareciera real, sólida. Miró a Isabella, que parecía a punto de desmayarse. Escúchame, dijo, tomándola suavemente por los hombros. Ella se estremeció, pero lo miró a los ojos. Sé que esto es un shock. Pero podemos usarlo a nuestro favor. ¿Usarlo? Adrián, todo el mundo ha visto un momento privado entre nosotros. Se van a burlar, van a especular, mi padre me va a matar. Tu padre va a estar encantado de que el mundo crea que su hija ha conquistado al heredero de los Alarcón, la corrigió él. Y en cuanto al mundo, dejemos que especulen. A partir de ahora, les vamos a dar un espectáculo. Vamos a ser la pareja más enamorada de esta ciudad. Saldremos juntos, nos reiremos, nos tocaremos en público. Vamos a controlar la narrativa. Nadie va a pensar que esto es un matrimonio falso nunca más. Será nuestra armadura. Isabella lo miró, su mente asimilando la audacia de su plan. ¿Y en privado? ¿Qué seremos en privado? Los ojos de Adrián se oscurecieron, recordando la noche anterior. En privado, seguiremos explorando lo que sea que pasó en esa terraza. Su teléfono volvió a sonar. Era Méndez, el abogado. Después de él, fueron los miembros de la junta, los socios comerciales, incluso algunos amigos. Todos habían visto la foto. La reacción general era de sorpresa, pero también de alivio. Un matrimonio real y apasionado era mucho más estable para los negocios que una tregua forzada. El plan de Adrián comenzó esa misma tarde. Ponte algo bonito, le dijo. Vamos a almorzar. La llevó a Le Ciel, el restaurante más exclusivo y con más paparazzis de la ciudad. A sabiendas, pidió una mesa junto a la ventana. Desde el momento en que salieron del coche, estaban actuando. Adrián le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Isabella, al principio rígida, se relajó gradualmente, recordando su papel. Durante el almuerzo, él le contó chistes malos solo para hacerla reír, y cuando su risa sonó, se encontró sonriendo genuinamente. Él le robó una fresa de su postre, rozando sus dedos, y ella le dio un golpecito juguetón en la mano. Para los fotógrafos que los observaban desde fuera, parecían una pareja en plena luna de miel. No eres tan mal actor, susurró ella mientras él le acercaba la silla al levantarse. Tú tampoco, respondió él en voz baja, su aliento rozando su oreja y enviándole un escalofrío por la espalda. Aunque esa sonrisa que pones cuando piensas que estoy siendo un idiota es bastante convincente. Parece casi real. Quizás porque lo es, replicó ella con una chispa de picardía en los ojos que él nunca había visto. Al salir del restaurante, las cámaras los rodearon. En lugar de apartarse, Adrián la atrajo hacia sí, le susurró algo al oído que la hizo sonreír y le dio un beso suave en la sien. Fue una actuación magistral. Pero mientras estaban en el coche, de vuelta a la mansión, el contacto se mantuvo. Adrián no soltó su mano. Y ella no la retiró. Los días siguientes siguieron el mismo patrón. Empezaron a pasar más tiempo juntos, no solo en público. Una noche, Adrián la encontró en la biblioteca, leyendo. No pasó de largo como habría hecho antes. Entró y se sentó en el sillón de enfrente. ¿Qué lees? Poesía. Neruda, respondió ella, sin levantar la vista del libro. Romántico. Nunca te habría imaginado leyendo poesía, dijo él. Ella finalmente lo miró por encima del libro. Hay muchas cosas que no te imaginas sobre mí, Alarcón.
Por ejemplo, antes de todo esto, estaba planeando abrir mi propia galería de arte. Me gradué con honores en Historia del Arte. Adrián se quedó sorprendido. Siempre la había visto como una socialité, una heredera mimada. Nunca había considerado sus ambiciones. ¿Y por qué no lo haces ahora? Tienes el dinero, el tiempo. Una sombra cruzó su rostro. No es tan simple. Se suponía que iba a ser mi proyecto, algo que construyera por mí misma. Aceptarlo ahora, con tu dinero, se sentiría como otra parte de esta jaula de oro. No tiene por qué ser así, dijo él, inclinándose hacia adelante. Podrías considerarlo una inversión de tu marido. Con condiciones. Me devuelves el dinero con intereses cuando la galería tenga éxito. Isabella lo miró, una expresión de genuina sorpresa en su rostro. Era la primera vez que él le ofrecía algo que no era simplemente dinero, sino apoyo. Una oportunidad. Lo pensaré, dijo finalmente, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Su nueva y frágil dinámica fue puesta a prueba cuando Leonardo Vega hizo su movimiento. Apareció en la mansión una tarde sin ser anunciado, con el pretexto de entregar unos documentos urgentes a Adrián. Adrián estaba en una videoconferencia, por lo que el mayordomo hizo pasar a Vega a la sala de estar, donde Isabella estaba arreglando unas flores. Isabella, qué placer, dijo Vega con su sonrisa aceitosa. Cada día estás más radiante. La vida de casada te sienta de maravilla. Isabella se sintió incómoda. No le gustaba la forma en que Vega la miraba, como si la estuviera desnudando con los ojos. Gracias, Leonardo. ¿Adrián sabe que estás aquí? Oh, sabe que venía, pero no tiene por qué saber lo mucho que esperaba encontrarte a ti, dijo, acercándose. Debo decir que esa foto en la revista, impresionante. Adrián es un hombre con suerte. Pero también me hizo preguntarme, una mujer tan apasionada como tú debe sentirse un poco, sola, en esta casa tan grande. Adrián está siempre tan ocupado con el trabajo. No sé a qué te refieres. Mi marido y yo pasamos mucho tiempo de calidad juntos, respondió ella fríamente, dando un paso atrás. Oh, por favor. Entre nosotros, sé que su matrimonio fue un arreglo de negocios. Un beso para las cámaras no me engaña. Solo quiero que sepas que si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar, o cualquier otra cosa, yo estoy disponible. Estaba a punto de tocarle el brazo cuando la voz de Adrián resonó desde la puerta, gélida y llena de furia. Vega. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Leonardo retiró la mano como si se hubiera quemado y se giró, su sonrisa falsa de vuelta en su lugar. Adrián. Solo felicitaba a tu encantadora esposa. Hablábamos de lo felices que se ven. He oído exactamente de lo que hablaban, dijo Adrián, cruzando la habitación y parándose entre Vega e Isabella. Su altura y su presencia imponente hicieron que Vega pareciera pequeño e insignificante. Y te lo diré una sola vez. No vuelvas a hablarle así a mi esposa. No vuelvas a venir a mi casa sin una cita. Y no vuelvas a insinuar nada sobre mi matrimonio. ¿Entendido? El tono de Adrián era bajo, pero vibraba con una amenaza que no dejaba lugar a dudas. Vega palideció. Solo estaba siendo amable, Adrián. No te pongas así. Entendido, repitió Adrián, su mirada como el acero. Sí. Fuerte y claro, tartamudeó Vega. Aquí están los papeles. Dejó la carpeta sobre una mesa y salió prácticamente corriendo de la habitación. Cuando la puerta principal se cerró, Adrián se giró hacia Isabella. Ella lo miraba con una mezcla de sorpresa y algo más que no pudo descifrar. ¿Estás bien? Ella asintió, todavía un poco sorprendida. Sí. Gracias. Ese hombre es una serpiente. Aléjate de él. ¿Por qué me defendiste así? Parecías, realmente furioso. Como en la gala. Él se acercó a ella, sus ojos grises buscando los de ella. Porque no soporto que otro hombre te mire. Porque eres mi esposa. Y porque la idea de que ese imbécil te pusiera las manos encima, me hace querer matarlo. La intensidad en su voz la dejó sin aliento. Se quedaron mirándose el uno al otro en silencio.
La barrera entre la actuación y la realidad se estaba desvaneciendo rápidamente. Adrián, susurró ella. Él levantó una mano y le acarició la mejilla, su pulgar trazando su labio inferior. Dilo otra vez. ¿El qué? Mi nombre. Me gusta cómo suena cuando lo dices sin odio en tu voz. Ella tragó saliva, su corazón latiendo con fuerza. Adrián. Él sonrió, una sonrisa genuina y devastadora. ¿Ves? Mucho mejor. Se inclinó y la besó. Esta vez, no hubo sorpresa ni duda. Fue un beso lento, profundo y deliberado. Un beso que hablaba de posesividad, de protección y de un deseo que ambos ya no podían negar. Isabella le devolvió el beso, sus manos subiendo por su pecho hasta enredarse en su pelo. Lo atrajo más cerca, profundizando el beso, perdiéndose en la sensación de su boca sobre la de ella. Esto ya no era un acto para el mundo. Era para ellos. Totalmente y sin lugar a dudas, para ellos. Sin embargo, su frágil paz no duraría. Unos días después, Isabella cumplió su promesa y llamó a su amigo Javier. Se encontraron para almorzar en un discreto bistró en las afueras de la ciudad, queriendo evitar a los fotógrafos. Fue como un soplo de aire fresco para ella. Reír con Javier, hablar de su vida antes de Adrián, la hizo sentirse como ella misma de nuevo. Entonces, ¿cómo es realmente estar casada con el ogro corporativo?, preguntó Javier en tono de broma mientras comían. Isabella sonrió. Es complicado. Parecían muy enamorados en esa foto. Aunque por la forma en que te miraba en la gala, pensé que iba a retarme a un duelo. Él es muy posesivo, admitió Isabella. Pero hay más en él de lo que parece. Es complicado, repitió. Javier la miró con preocupación. Solo ten cuidado, Bella. Las historias de los Alarcón y los Montenegro nunca han tenido finales felices. El almuerzo fue inocente, pero Adrián se enteró. Tenía un investigador privado siguiendo a Vega, pero le había pedido que también vigilara a Isabella, bajo el pretexto de la seguridad. Cuando el informe llegó a su escritorio esa tarde, con fotos de Isabella y Javier riendo juntos, sintió la misma ira irracional que había sentido en la gala, pero magnificada por 10. Esa noche, cuando Isabella llegó a casa, él la estaba esperando en el vestíbulo, su rostro era una máscara de furia fría. Sostenía las fotos en su mano. «¿Divirtiéndote a mis espaldas, Isabella?», preguntó, su voz peligrosamente baja. Isabella vio las fotos y palideció. Adrián, no es lo que parece. Javier es solo un amigo. Ya te lo dije. Un amigo que te mira como si quisiera devorarte. Un amigo con el que te escondes en restaurantes fuera de la ciudad. ¿Qué más haces a mis espaldas? Nada. No tengo que darte explicaciones de con quién almuerzo. No soy tu prisionera. Eres mi esposa, rugió él, dando un paso hacia ella. Y mientras lleves mi nombre, no te verás con otros hombres. No me humillarás de esta manera. Tú eres el que me está humillando. Poniendo a un detective a seguirme. ¿No confías en mí en absoluto? ¿Cómo puedo confiar en ti? Eres una Montenegro. El nombre cayó entre ellos como veneno. Fue un golpe bajo y ambos lo sabían. Isabella retrocedió como si la hubiera abofeteado, sus ojos llenándose de lágrimas de dolor y rabia. Ahí está, susurró ella. No importa lo que pase entre nosotros, para ti siempre seré eso, ¿verdad? El enemigo. La hija del hombre que odias. Isabella, yo no quise. Empezó él, viendo el daño que había hecho. No. Ya lo has dejado muy claro. Puedes tener mi cuerpo en tu cama si quieres, puedes besarme delante de las cámaras y a puerta cerrada, puedes fingir que te preocupas por mí, pero nunca, nunca tendrás mi confianza ni mi corazón. Porque en el fondo, todavía me odias. Con eso, se dio la vuelta y subió corriendo las escaleras, esta vez no como una esposa herida, sino como una enemiga declarada. Adrián se quedó solo en el vestíbulo, las fotos esparcidas a sus pies. La había cagado. Había dejado que sus celos y el viejo odio de su familia destruyeran lo que apenas comenzaban a construir.
Por primera vez en su vida, Adrián Alarcón sintió el amargo sabor del arrepentimiento. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que sus celos no provenían de un orgullo herido o del miedo a la humillación pública. Provenían del terror de perderla. Del terror de que ella pudiera encontrar con otro hombre la felicidad que él, con todo su poder y su dinero, no sabía cómo darle. Pasó los siguientes días intentando disculparse. Le envió flores. Ella las tiró. Le compró una primera edición de un libro de arte que sabía que le encantaría. Ella lo dejó en su caja. Intentó hablar con ella, pero lo evitaba, sus ojos fríos y distantes cada vez que se cruzaban. La mansión volvió a ser un campo de batalla silencioso, pero esta vez el silencio era más doloroso, porque ambos sabían lo que habían perdido. Una noche, incapaz de soportarlo más, fue a su habitación. Era tarde, y dudaba que estuviera despierta. Tocó suavemente. No hubo respuesta. Abrió la puerta lentamente. La habitación estaba a oscuras, a excepción de la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Isabella estaba de pie en el balcón, abrazándose a sí misma, una silueta solitaria contra el cielo nocturno. Él entró en la habitación. El sonido de sus pasos la hizo girarse. Su rostro estaba bañado en lágrimas silenciosas. El corazón de Adrián se partió. «Vete», dijo ella, su voz ronca. Él negó con la cabeza y se acercó a ella. «No. No hasta que me escuches». Se paró frente a ella, lo suficientemente cerca como para sentir el temblor de su cuerpo. «Fui un imbécil. Un idiota celoso y paranoico. Y lo que dije, sobre que eras una Montenegro, fue lo más estúpido que he dicho en mi vida». Levantó la mano para secar una de sus lágrimas, y esta vez, ella no se apartó. «Cuando te veo con él, con cualquier hombre, me vuelvo loco, Isabella. Porque sé que ellos pueden darte algo que yo no sé cómo dar. Una risa fácil, un pasado compartido, una vida sin todo este bagaje. Y tengo miedo. Miedo de que te des cuenta de que mereces algo mejor que esto, que yo, y te vayas». Ella lo miró, sus ojos chocolate buscando los suyos, buscando la verdad en sus palabras. Tú eres mi esposa. Pero te has convertido en algo más. No sé qué es, no sé cómo llamarlo, pero está ahí. Y me aterroriza. Porque por primera vez, hay algo que no quiero perder, y no tengo ni idea de cómo conservarlo». «Oh, Adrián», suspiró ella, y su propia mano subió para cubrir la de él en su mejilla. «Idiota. ¿No te das cuenta? La única persona que quiero que me mire eres tú». En ese momento, todas las barreras, todo el odio heredado, toda la desconfianza, se derrumbaron. Adrián la atrajo hacia sí, su boca buscando la de ella en un beso desesperado, lleno de arrepentimiento, anhelo y una confesión silenciosa. Ella se aferró a él, devolviéndole el beso con la misma intensidad, perdonándolo sin palabras, aceptándolo con todas sus fallas. La llevó dentro, cerrando las puertas del balcón detrás de ellos. La llevó a la cama, y esa noche, por primera vez, no durmieron en alas opuestas de la casa. Por primera vez, en la oscuridad y el silencio de la mansión, se convirtieron en algo más que marido y mujer en el papel. Descubrieron un lenguaje que no necesitaba palabras, una intimidad que borraba los apellidos y las viejas heridas. Era un nuevo comienzo, frágil pero real. Pero mientras encontraban su propio tipo de paz, las fuerzas externas seguían conspirando contra ellos. Leonardo Vega, humillado y vengativo, comenzó a cavar en el pasado de ambas familias, buscando una debilidad, una grieta que pudiera explotar para derribar a Adrián. Y en una vieja caja fuerte en la oficina de su padre, encontró algo. Una serie de cartas, una correspondencia secreta entre Ricardo Alarcón y Fernando Montenegro que databa de justo antes de que se redactara el testamento. Lo que contenían esas cartas era un secreto mucho más oscuro y peligroso que una simple rivalidad empresarial. Un secreto que explicaba la extraña cláusula del matrimonio. Un secreto que, si salía a la luz, no solo destruiría el imperio de Adrián, sino también el frágil y recién descubierto amor entre él e Isabella. La mañana llegó no con la dura luz de la hostilidad, sino con un suave resplandor que se filtraba a través de las cortinas de seda,
pintando la habitación en tonos dorados. Isabella se despertó lentamente, sintiéndose cálida y segura de una manera que no había experimentado en meses, quizás nunca. Lo primero que notó fue el peso reconfortante de un brazo sobre su cintura. Lo segundo fue el ritmo constante de un corazón latiendo contra su espalda. Estaba en la cama de Adrián. Se quedó completamente quieta, los recuerdos de la noche anterior inundándola como una marea cálida, la desesperación en su beso, la ternura en su toque. La forma en que sus cuerpos finalmente habían hablado un idioma que sus mentes se habían negado a aprender. No había sido solo pasión, había sido una rendición, una aceptación de la fuerza innegable que los atraía. Lentamente, se giró para mirarlo. Adrián estaba despierto, observándola, su cabeza apoyada en una mano, sus ojos grises desprovistos de su habitual dureza. En su lugar, había una curiosidad gentil, una vulnerabilidad que ella nunca había visto. Por un momento, ninguno de los dos habló. Era un territorio nuevo e inexplorado, y ambos parecían tener miedo de dar un paso en falso. Él rompió el silencio, su voz un susurro ronco por la mañana. «Buenos días, esposa». La palabra esposa sonó diferente esta vez. No era un título legal ni un término sarcástico, sino algo íntimo, posesivo. Isabella sintió un rubor subir por sus mejillas. «No deberías estar mirándome dormir. Es espeluznante». Él sonrió, una sonrisa pequeña y genuina que le llegó a los ojos. «Es fascinante. Te ves tan pacífica. Ni un rastro de la fiera Montenegro que escupe fuego». «Bueno, la fiera necesita café para funcionar», replicó ella, intentando sonar casual, aunque su corazón latía con fuerza. Hizo el amago de levantarse, pero su brazo la mantuvo en su sitio, atrayéndola más cerca hasta que sus narices casi se tocaron. «No tan rápido», susurró él, su aliento cálido en sus labios. «Creo que nos saltamos la parte del «buenos días», apropiado». Se inclinó y la besó, suavemente al principio, un simple roce de labios. Pero luego el beso se profundizó, volviéndose más lento y seguro que la noche anterior. Ya no estaba teñido de desesperación, sino de descubrimiento. Las manos de Isabella subieron hasta su pelo, sus dedos enredándose en los mechones oscuros, mientras que la mano de Adrián se deslizó por su espalda, trazando su columna vertebral y enviando escalofríos por todo su cuerpo. Cuando se separaron, ella estaba sin aliento. «Creo», dijo él con una sonrisa pícara, «que así es como quiero empezar cada día de mi vida a partir de ahora». Su declaración la sorprendió por su audacia y su sinceridad. «Adrián, ¿qué somos ahora?», preguntó ella, la pregunta que ambos habían estado evitando. Él la miró seriamente, apartándole el pelo de la cara. «Somos un hombre y una mujer que se están conociendo, sin los fantasmas de nuestros padres en la habitación. ¿Podemos empezar con eso?». Ella asintió, un nudo de emoción en su garganta. «Sí. Me gustaría eso». Ese día marcó un cambio radical en la dinámica de la mansión. Desayunaron juntos, sentados uno al lado del otro, no en extremos opuestos de la mesa. Hablaron. De verdad hablaron. Él le preguntó sobre su amor por el arte, y ella lo escuchó con genuino interés mientras él le explicaba las complejidades de un acuerdo de fusión en el que estaba trabajando. Era como si dos extraños que habían estado compartiendo una casa de repente comenzaran a verse el uno al otro por primera vez. Adrián, fiel a su palabra, la animó a seguir adelante con su proyecto de galería de arte. «Quiero que esto sea tuyo», Isabella, le dijo esa tarde, mientras revisaban un posible espacio en el distrito de las artes de la ciudad. «Tu visión, tu éxito. No usarás mi dinero como un regalo, lo usarás como una inversión inicial. Prepara una propuesta de negocio completa. Si me convences como convencerías a cualquier otro inversor, el dinero es tuyo». Isabella se sintió electrizada. No era un cheque en blanco, era un desafío. Era respeto. Por primera vez, sintió que él la veía no como Isabella Montenegro, la heredera, ni como la señora Alarcón, el apéndice, sino como Isabella, una mujer con sus propias ambiciones y talentos. «Prepárate para ser convencido, Alarcón», dijo ella con una sonrisa desafiante. «Voy a construir la mejor galería de arte contemporáneo de este país».
No espero menos de ti, respondió él, su mirada llena de una admiración que la hizo sentir más poderosa que cualquier fortuna familiar. Su romance floreció en las semanas siguientes. Descubrieron una química sorprendente, no solo física sino también intelectual. Se enfrascaban en debates apasionados sobre política en la cena, se reían juntos viendo películas tontas hasta altas horas de la noche y llenaron la silenciosa mansión con el sonido de la vida. Adrián insistió en que redecoraran el ala oeste para convertirla en el espacio de Isabella, su santuario. Pasaron un fin de semana entero visitando tiendas de antigüedades y mercados de pulgas, discutiendo sobre el color de una alfombra o la elección de una lámpara, actuando como cualquier pareja normal. Durante uno de esos viajes, se encontraron atrapados en una repentina tormenta de verano. Corrieron hacia el coche, empapados y riendo. Dentro, con el sonido de la lluvia golpeando el techo, Adrián se volvió hacia ella. Nunca te he visto reír así, dijo, secándole una gota de lluvia de la mejilla. No he tenido muchos motivos para reír últimamente, admitió ella, su sonrisa desvaneciéndose un poco. Él la tomó de la mano. Bueno, entonces mi nuevo objetivo en la vida es darte 1.000.000 de razones más. Su sinceridad la conmovió profundamente. Se inclinó sobre la consola del coche y lo besó, un beso que sabía a lluvia y a promesas. El mundo exterior no desapareció. Las revistas seguían publicando fotos de ellos, pero ahora los titulares hablaban de un romance de cuento de hadas. En las reuniones de la junta, los socios de Adrián estaban más relajados, viendo la estabilidad en la vida personal de su CEO como un buen augurio para la empresa. Leonardo Vega los observaba desde la distancia con un odio creciente. Cada foto sonriente de la pareja, cada artículo elogiando su amor, era como una bofetada en su cara. Se sumergió en su búsqueda de algo que pudiera destruirlos, pasando noches enteras revisando viejos archivos y registros. Finalmente, en lo profundo de una caja de almacenamiento olvidada que pertenecía a un contable retirado, encontró su arma. Una serie de cartas intercambiadas entre Ricardo Alarcón y Fernando Montenegro en el mes previo a la muerte de Ricardo. Mientras las leía, una sonrisa malévola se extendió por su rostro. No era solo munición, era una bomba nuclear. Adrián, ajeno a la tormenta que se avecinaba, estaba viviendo los días más felices de su vida. Una noche, mientras él trabajaba tarde en su estudio, Isabella entró con 2 copas de vino. Llevaba uno de sus camisones de seda, y su pelo caía suelto sobre sus hombros. El gran magnate necesita un descanso, dijo ella, dejándole una copa en el escritorio y sentándose en el borde, con una pierna cruzada sobre la otra. Adrián la miró, su mirada recorriendo la curva de su pantorrilla, el brillo de la seda sobre su piel. El deseo lo golpeó, familiar pero siempre nuevo. Estaba a punto de terminar, dijo, aunque ya había olvidado los papeles que tenía delante. Mentiroso, ronroneó ella, pasando un dedo por su corbata. Estabas frunciendo el ceño como si estuvieras a punto de declarar la guerra a un país pequeño. Necesitas distraerte. Y se me ocurre una distracción muy buena. Se inclinó y le susurró al oído. La señora Alarcón tiene algunas ideas muy inapropiadas que involucran muy poca ropa y su enorme escritorio de caoba. El pulso de Adrián se aceleró. Isabella, gruñó, su mano subiendo por su pierna, por debajo del dobladillo de seda, sintiendo la piel cálida y suave de su muslo. Estás jugando con fuego. Me encanta el fuego, respondió ella, sus labios encontrando los de él. Estaban a punto de perderse el uno en el otro cuando sonó el intercomunicador de la mansión. Señor Alarcón, disculpe la interrupción. El señor Leonardo Vega está aquí. Insiste en que es urgente. La rabia cruzó el rostro de Adrián, rompiendo el hechizo. Dile que se vaya al infierno. Dice que se trata de su padre, y del señor Montenegro, respondió la voz del mayordomo. Adrián se puso rígido. Miró a Isabella, que parecía tan confundida como él. Está bien, Tomás. Hazlo pasar al salón. Estaré allí en 1 minuto. Se puso de pie, su estado de ánimo cambiando de la pasión a una fría aprensión. Quédate aquí, le dijo a Isabella. Esto no debería tomar mucho tiempo.
Adrián encontró a Vega en el salón, de pie junto a la chimenea con un aire de suficiencia que lo irritó profundamente. ¿Qué es tan importante como para interrumpirme en mi casa a esta hora de la noche, Vega? Vega sonrió. Relájate, Adrián. Esto es algo que querrás escuchar en privado. Sacó un sobre de su maletín. He estado haciendo una pequeña investigación histórica sobre nuestras dos ilustres familias. Y encontré algo fascinante. Dejó el sobre la mesa. Adrián lo abrió con recelo. Dentro había fotocopias de varias cartas, escritas a mano. Reconoció la letra de su padre y, por las fotos que había visto, la de Fernando Montenegro. Empezó a leer. Las palabras al principio no tenían sentido. Eran frases fragmentadas sobre un terrible error, un pacto para protegerlos, una deuda que solo la sangre puede pagar. Pero a medida que leía, un frío helado se apoderó de él. Las cartas insinuaban un secreto compartido, una tragedia ocurrida muchos años atrás, cuando sus padres eran jóvenes, mucho antes de que comenzara su famosa rivalidad. Un accidente. Un coche. Una noche de lluvia. Y una tercera persona cuyo nombre estaba tachado. Ricardo, escribo esto con el corazón apesadumbrado, leía una de las cartas de Fernando Montenegro. Ver a mi Isabella hoy, tan llena de vida, me recuerda lo que casi perdimos, y lo que otros sí perdieron por nuestra estupidez juvenil. El odio que fingimos en público es mi penitencia diaria. Sé que es la tuya también. Pero debemos mantenerlo. Es el muro que los protege de la verdad. Y luego la carta de su propio padre, la última, escrita días antes de su ataque al corazón. Fernando, me estoy muriendo. El médico me ha dado semanas. No puedo irme de este mundo dejando a nuestros hijos desprotegidos. La verdad está enterrada, pero la culpa no. El matrimonio es la única manera. Unirá nuestras fortunas, creando un imperio tan poderoso que nadie se atreverá a indagar en nuestro pasado. Y, lo más importante, los unirá a ellos. Forzará a Adrián a protegerla, como siempre debimos haber protegido a. El nombre estaba de nuevo tachado. Adrián levantó la vista, su rostro una máscara de incredulidad y horror. Toda su vida, el odio entre los Alarcón y los Montenegro, había sido una farsa. Una elaborada mentira para ocultar una tragedia compartida, una culpa que había consumido a sus padres. ¿Qué quieres, Vega?, preguntó Adrián, su voz sonando hueca en sus propios oídos. Es simple, dijo Vega, saboreando su momento de poder. Quiero lo que me merezco. Un puesto en la junta directiva de Alarcón Holdings. No como un simple miembro, sino como vicepresidente. Y, por supuesto, un paquete de acciones considerable, digamos, el 20% de las tuyas. Un pequeño precio por mi silencio. Estás loco, escupió Adrián. Si publicas esto, destruyes el legado de ambas familias. El escándalo te salpicaría a ti también. Un riesgo que estoy dispuesto a correr, dijo Vega con indiferencia. Además, no tengo que publicarlo todo. Puedo filtrar pequeños fragmentos, alimentar los rumores. ¿Cuál es el oscuro secreto que unió a los imperios Alarcón y Montenegro? Los medios se volverán locos. La Junta entrará en pánico. Las acciones se desplomarán. O, puedes darme lo que quiero, y estas cartas desaparecen para siempre. Tienes 48 horas para decidir, Adrián. Piénsalo como una simple decisión de negocios. Vega se fue, dejando a Adrián solo en el salón, con el veneno de la verdad extendiéndose por sus venas. Se sirvió un whisky con mano temblorosa y se lo bebió de un trago. Miró las cartas. Este papel contenía la razón de toda su existencia, el motivo de su matrimonio, la base de un odio que ahora sabía que era una mentira. Se sentía enfermo. Engañado. La imagen de su padre, el hombre fuerte e inflexible que había adorado, se hizo añicos. Era un hombre atormentado por la culpa, que había vivido una mentira. Y lo peor de todo, había arrastrado a sus hijos a ella. Isabella. ¿Cómo podía mirarla a la cara sabiendo esto? Su amor, tan nuevo y precioso, se había construido sobre los cimientos de este secreto podrido.
Si se enteraba de que la rivalidad de sus familias era una farsa para ocultar algo terrible que sus padres habían hecho, lo destrozaría. Destrozaría su imagen de su padre. Destruiría la frágil confianza que habían construido. Subió las escaleras como un hombre que envejece 10 años. Entró en el estudio y la encontró esperándolo, su expresión preocupada. ¿Qué quería Vega? Te has puesto pálido, Adrián. ¿Ha pasado algo? Él la miró, a su hermosa y confiada esposa, y la mentira le supo amarga en la boca. No podía decírselo. Tenía que protegerla de esto, igual que sus padres habían intentado hacerlo a su torcida manera. Nada, dijo, su voz áspera. Solo viejos asuntos de negocios. Estupideces de la Junta. No te creo, dijo ella, acercándose y poniendo una mano en su brazo. Estás temblando. Sé cuando me mientes, Adrián. Puedes hablar conmigo. Su preocupación, su toque tierno, era como un cuchillo en su corazón. Tuvo que apartarse. Necesitaba espacio para pensar, para procesar la magnitud del chantaje. Estoy cansado, Isabella. Eso es todo. Hablaremos por la mañana. Se dirigió hacia su antiguo dormitorio, en el ala este, la primera vez que se separaba de ella por la noche desde que se habían unido. Isabella se quedó en el estudio, herida y confundida. ¿Adrián? Él se detuvo en la puerta, sin volverse. Necesito estar solo esta noche. Y la dejó allí, en la oscuridad, con una brecha de silencio y secretos abriéndose de nuevo entre ellos. Durante las siguientes 48 horas, Adrián fue una sombra. Estaba distante, irritable, encerrado en su estudio haciendo llamadas y reuniéndose con abogados. Apenas comía, apenas dormía. Rechazó todos los intentos de Isabella por acercarse, respondiendo a sus preguntas con monosílabos. Ella, por su parte, se sentía como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Habían estado tan cerca, y de repente, él había levantado muros de nuevo, más altos e impenetrables que nunca. Pensó que era por ella. Que él se arrepentía de su intimidad. Que la pasión se había desvanecido y solo quedaba el frío hombre de negocios. La inseguridad y el dolor la carcomían. La noche en que expiraba el plazo, Isabella lo confrontó. Entró en su estudio sin tocar, encontrándolo de pie junto a la ventana, mirando la noche. Basta, Adrián, dijo, su voz temblando pero firme. Sea lo que sea, lo afrontaremos juntos. Pero no puedes seguir excluyéndome. Pensé que habíamos superado esto. Pensé que confiabas en mí. Él se giró, su rostro atormentado a la luz de la lámpara. Parecía un hombre al borde del abismo. Esto no tiene nada que ver con la confianza, Isabella. Es para protegerte. No necesito tu protección. Necesito a mi marido. El hombre que me hizo reír bajo la lluvia, el hombre que me besó en la terraza. ¿Dónde está? ¿Qué te ha hecho ese monstruo de Leonardo Vega? Adrián se pasó una mano por el rostro, exhausto. No puedo decírtelo. Por favor, no me presiones. Entonces es verdad, susurró ella, las lágrimas brotando en sus ojos. Te arrepientes de nosotros. Todo fue un error. Antes de que él pudiera negarlo, de que pudiera decirle que ella era la única razón por la que estaba luchando, que estaba considerando arruinarse para proteger su corazón, el teléfono de su escritorio sonó. La pantalla mostraba el nombre de Vega. El plazo había terminado. Adrián miró a Isabella, a su rostro bañado en lágrimas, y luego al teléfono que sonaba insistentemente. Se encontraba en una encrucijada imposible. Ceder a Vega significaría perder el control del imperio de su padre y vivir siempre bajo la sombra de un chantajista. Negarse significaría que la verdad saldría a la luz, destruyendo no solo su negocio, sino también el corazón de la mujer que, se dio cuenta con una claridad aterradora en ese preciso instante, amaba más que a su propia vida. El teléfono seguía sonando, cada timbrazo un martillazo en el ataúd de su futuro. Tomó una decisión. Por Isabella. Por la frágil felicidad que habían encontrado. Cogió el teléfono. Vega, dijo con voz de ultratumba. Acepto tus términos. La mano de Adrián,
todavía sosteniendo el teléfono, temblaba visiblemente. La palabra acepto flotaba en el aire del estudio, un veneno que había elegido tragar él solo. Bajó el auricular lentamente, el clic del plástico al volver a su base sonando como el cierre de una celda. No se atrevía a mirar a Isabella. Podía sentir su mirada sobre él, sentir la ola de dolor y traición que emanaba de ella. El silencio se estiró, pesado y asfixiante, lleno de todo lo que él no podía decir y todo lo que ella creía haber entendido. Así que es eso, dijo Isabella finalmente, su voz rota, apenas un susurro que le rasgó el alma. Se acabó. Era demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Un Alarcón y una Montenegro, juntos. Felices. Fue una bonita fantasía mientras duró. Cada palabra era una daga. Y él tenía que dejarlas clavarse, porque la alternativa, la verdad, le parecía mucho más cruel. Isabella, por favor, dijo, su voz ronca por la contención. ¿No entiendes? Oh, entiendo perfectamente, replicó ella, una risa amarga y sin alegría escapando de sus labios. Dio un paso atrás, como si su mera proximidad física le quemara. Entiendo que te dejaste llevar, que tal vez te divertiste un poco jugando a la casita. Pero la realidad siempre vuelve, ¿verdad? Y la realidad es que soy la hija de tu enemigo. Vega te dijo algo, algo que te recordó quién soy, y ahora vuelves a ser el frío y calculador Adrián Alarcón. El que me odiaba desde el principio. Él quería gritar. Quería correr hacia ella, tomarla en sus brazos y confesarle todo, las cartas, la mentira de sus padres, el chantaje, el hecho de que estaba a punto de entregar una parte de su alma para protegerla de ella. Pero la imagen de su rostro al enterarse de que su padre era parte de una conspiración que había durado toda su vida, de que su vida misma se basaba en una mentira, lo paralizó. El juramento silencioso de protegerla, aunque fuera de la verdad, se impuso. Es más complicado que eso, logró decir, las palabras sonando débiles incluso para él. Siempre lo es contigo, Adrián. Complicado. Negocios. Son solo excusas, dijo ella, secándose una lágrima furiosa con el dorso de la mano. Pero está bien. El mensaje está recibido. Vuelvo a mi ala de la casa, a mi jaula. Ya no te molestaré más con mis sentimientos. Se dio la vuelta, con la espalda recta, su orgullo la única armadura que le quedaba. Adrián observó cómo se marchaba, cada paso que ella daba alejándose de él era como un martillazo en su pecho. Quería llamarla, detenerla, pero las palabras se atascaron en su garganta, ahogadas por el peso de su sacrificio. La puerta del estudio se cerró con un suave clic, y Adrián se derrumbó en su silla, enterrando la cara entre las manos. Había salvado su paz mental al precio de su propio corazón. El día siguiente fue uno de los peores de la vida de Adrián. Leonardo Vega entró en las oficinas de Alarcón Holdings como un conquistador. La noticia de su nombramiento como vicepresidente ejecutivo y accionista principal se había anunciado a primera hora de la mañana, causando una conmoción en el mundo empresarial. En la sala de juntas, Vega se sentó a la derecha de Adrián, resumando una arrogancia insoportable. Como verán, dijo Vega a los miembros de la junta, Adrián y yo hemos decidido que una nueva perspectiva, un liderazgo más audaz, es lo que esta empresa necesita para el futuro. Dejaremos atrás las viejas rencillas y nos centraremos en el crecimiento. Adrián tuvo que sentarse allí y soportarlo, su rostro una máscara de piedra. Vega no perdió la oportunidad de retorcer el cuchillo. Durante una pausa, se acercó a Adrián. Debo decir que has tomado la decisión correcta. Por el bien de la empresa. Y por el bien de tu adorable esposa. Se habría sentido tan decepcionada al conocer los sucios secretos de papá. Por cierto, ¿cómo está Isabella? Espero que esta transición de poder no la esté estresando demasiado. Adrián apretó los puños debajo de la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No vuelvas a mencionar su nombre, Vega. Vega solo sonrió. Por supuesto, Adrián. Ahora somos socios. Hay que respetar los límites. Mientras tanto, en la mansión, Isabella vagaba como un fantasma.
La noticia del ascenso de Vega había llegado a sus oídos, y no tenía sentido para ella. Adrián despreciaba a Vega. ¿Por qué de repente le daría tanto poder? Era la pieza que faltaba en el rompecabezas de su repentina frialdad. No era solo que se arrepintiera de su relación, algo más estaba sucediendo, algo que Adrián se negaba a compartir. El dolor inicial se estaba transformando en una determinación fría. No iba a aceptar sus excusas. Lo amaba, y no iba a renunciar a él sin luchar, sin al menos entender por qué la estaba apartando. Recordó su rostro atormentado la noche anterior, su insistencia en protegerla. ¿Protegerla, de qué? De Vega. Todo volvía a Vega. Esa noche, esperó hasta que creyó que Adrián estaba profundamente dormido. Se deslizó fuera de su habitación y fue al estudio. El corazón le latía con fuerza. Se sentía como una intrusa, pero una fuerza mayor la impulsaba. Necesitaba respuestas. Encendió la lámpara del escritorio. Todo parecía normal. Papeles, informes, un vaso de whisky medio vacío. Buscó en los cajones, sin saber muy bien qué esperaba encontrar. La mayoría estaban cerrados con llave. Pero uno, el inferior derecho, se abrió. Dentro, debajo de un montón de contratos, había un sobre de Manila. No era el original que Vega le había mostrado, sino uno que Adrián había preparado. Con manos temblorosas, sacó las fotocopias que él había hecho de las cartas. Empezó a leer. La elegante caligrafía de su padre, la letra más enérgica de Ricardo Alarcón. Al principio, las palabras la confundieron. Pero a medida que avanzaba, una historia de pesadilla comenzó a tomar forma. El terrible error. La culpa. Y luego, la frase que le robó el aliento: el odio que fingimos en público es mi penitencia diaria. Una farsa. Toda su vida, la legendaria rivalidad, la amargura, el resentimiento, todo había sido una mentira. Y el matrimonio, esa cláusula que ella había visto como una maldición, era la solución retorcida de sus padres para unir sus familias, para forzar a Adrián a protegerla. ¿Protegerla, de la verdad? La verdad sobre lo que habían hecho. Cuando terminó de leer la última carta, se quedó mirando la pared, las hojas de papel temblando en su mano. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de una comprensión abrumadora y dolorosa. Se dio cuenta de todo en un instante cegador. El chantaje de Vega. La repentina frialdad de Adrián. Su insistencia en protegerla. El sacrificio. Le había entregado a Vega una parte de su imperio, de su alma, no porque dejara de amarla, sino precisamente porque la amaba demasiado. Porque prefería que ella lo odiara a que la verdad destruyera la imagen que tenía de su propio padre. Dejó las cartas sobre el escritorio y salió del estudio, moviéndose con un nuevo propósito. Ya no era la mujer herida y confundida. Era una mujer que entendía la carga que su marido llevaba solo. Y no iba a permitirlo. Cruzó el pasillo y entró en el dormitorio de Adrián sin tocar. Él estaba despierto, de pie junto a la ventana, una silueta oscura contra la ciudad iluminada. Se giró bruscamente al oírla entrar. «Isabella, ¿qué haces aquí?» Ella caminó directamente hacia él, sin detenerse hasta que estuvo a un palmo de distancia. Sostenía las copias de las cartas. Se las enseñó. «Leí esto», dijo en voz baja. Adrián miró las cartas y luego a su rostro. La sangre abandonó su cara, dejándolo pálido y vulnerable. «Yo, puedo explicarlo». «No tienes que explicar nada», lo interrumpió ella, su voz temblaba de emoción. «¿Crees que me importa lo que nuestros padres hicieron hace 40 años? ¿Crees que me importa una estúpida tragedia juvenil que los atormentó toda su vida?» Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. «Lo único que me importa es que pensaste que tenías que enfrentar esto solo. Que pensaste que yo era tan débil que no podría soportar la verdad. Que me apartaste y te dejaste chantajear por ese monstruo para protegerme». «Era mi deber», dijo él, con la voz rota. «No. Tu deber es estar a mi lado». «Y el mío es estar al tuyo», exclamó ella, golpeándole el pecho con el puño, sin fuerza. «Idiota».
Idiota testarudo y orgulloso. Te amo. ¿No lo entiendes? Te amo. Y se supone que debemos enfrentar las cosas juntos. Lo bueno, lo malo, y los secretos familiares increíblemente feos. La confesión de ella lo dejó sin palabras. Te amo, había dicho. Esas 3 palabras rompieron las últimas defensas que le quedaban. La atrajo hacia sí, estrellando sus labios contra los de ella en un beso que era una mezcla de alivio, arrepentimiento y una devoción abrumadora. Se aferraron el uno al otro, un torbellino de emociones contenidas finalmente liberadas. Él la levantó del suelo, su boca nunca abandonando la de ella, y la llevó a la cama. Hicieron el amor con una urgencia desesperada, como si trataran de borrar la distancia de los últimos días, reafirmando su unión, su amor, su alianza inquebrantable. A la mañana siguiente, se sentaron juntos en la cama, las cartas esparcidas a su alrededor. No vamos a dejar que Vega gane, dijo Isabella, su voz firme. Destruyó a nuestros padres con esta culpa. No dejaremos que nos destruya a nosotros. Tiene las cartas originales, Isabella. Siempre las tendrá sobre mi cabeza. Entonces necesitamos un arma más grande que la suya, dijo ella. La verdad. Pero en nuestros términos. Tomaron una decisión. Juntos. Esa misma tarde, fueron a ver a Fernando Montenegro. Lo encontraron en su estudio, un hombre envejecido que parecía cargar con el peso del mundo. Cuando Isabella le puso las cartas delante, él no pareció sorprendido, solo infinitamente cansado. Se derrumbó y les contó toda la historia. Cuando eran jóvenes y temerarios, él, Ricardo y una joven llamada Elena, la hermana mayor de la prometida de Ricardo, habían salido a dar una vuelta en coche una noche de tormenta. Conducían demasiado rápido. Hubo un accidente. Elena murió. Presas del pánico y temiendo las repercusiones de sus poderosas familias, hicieron un pacto para decir que ella había robado el coche y se había estrellado sola. La culpa los consumió. La prometida de Ricardo rompió con él, incapaz de mirarlo sin ver a su hermana muerta. El odio público que Fernando y Ricardo desarrollaron fue su forma de mantener a todo el mundo a distancia, de autocastigarse y de asegurarse de que nadie indagara demasiado en su pasado compartido. El matrimonio, concluyó Fernando, con lágrimas en los ojos, era la forma que Ricardo encontró para que su hijo reparara el daño que él había hecho. Que te protegiera, Isabella, como no pudimos proteger a Elena. Fue su última confesión, su última penitencia. Isabella abrazó a su padre, llorando con él por las décadas perdidas en una mentira. Pero Adrián vio algo más en la historia. Una idea. Una forma de salir de aquello. Regresaron a casa, un plan audaz formándose en la mente de Adrián. Vega es arrogante, le explicó a Isabella. Su ego es su mayor debilidad. Cree que ha ganado, cree que soy débil. Vamos a usar eso en su contra. A la semana siguiente, Adrián convocó una reunión de emergencia de la Junta. Para sorpresa de todos, anunció que respaldaba plenamente la nueva visión de Vega. Aún más, propuso que la empresa se embarcara en una adquisición masiva y hostil de una corporación rival en Asia, un movimiento de miles de millones de dólares. Es arriesgado, admitió Adrián, pero audaz. Y quiero que Leonardo dirija este proyecto. Quiero darle el poder y los recursos para que lo lleve a cabo. Vega, inflado de orgullo y viendo la oportunidad de eclipsar por completo a Adrián, aceptó con entusiasmo. Lo que no sabía era que toda la operación era una trampa. Adrián, a través de intermediarios, había filtrado información financiera falsa a la empresa asiática, haciéndola parecer mucho más valiosa de lo que era. Al mismo tiempo, le dio a Vega documentos internos manipulados para que la adquisición pareciera un golpe maestro. Vega, cegado por la ambición y ansioso por asegurar su victoria, se saltó varios pasos de la debida diligencia, confiando en la información fraudulenta. Firmó acuerdos preliminares y transfirió fondos iniciales sin la aprobación final de la Junta, un abuso flagrante de su nuevo poder. 2 semanas después, en la siguiente reunión de la Junta, Adrián destapó la trampa. Presentó la verdadera situación financiera de la empresa asiática, estaba al borde de la quiebra.
Luego presentó las pruebas irrefutables de que Vega había actuado de forma imprudente y unilateral, basándose en información no verificada y comprometiendo a Alarcón Holdings a una pérdida catastrófica. Y el golpe de gracia demostró que Vega había utilizado información privilegiada, la información falsa que Adrián le había proporcionado, para realizar operaciones personales, un delito federal. Leonardo Vega, dijo Adrián, su voz resonando con autoridad en la sala de junta silenciosa, no solo ha demostrado ser un líder incompetente, sino también un criminal. Ha cometido fraude corporativo y abuso de información privilegiada. La Junta votó unánimemente para destituir a Vega y presentar cargos criminales. Cuando los guardias de seguridad lo escoltaron fuera de la sala, Vega miró a Adrián con puro odio. Las cartas. Se lo contaré a todo el mundo. Adrián se encogió de hombros. Adelante. Será tu palabra, la de un criminal caído en desgracia, contra la mía. ¿Quién crees que te creerá? Estaba acabado. Adrián se había asegurado de que cualquier cosa que Vega dijera sería desestimada como el desvarío vengativo de un hombre desesperado. Más tarde ese día, Adrián e Isabella estaban en el jardín de su casa. El mismo lugar donde se habían enfrentado por primera vez. El sol de la tarde bañaba todo en una luz dorada. Se acabó, dijo Adrián, tomando la mano de Isabella. Somos libres. Un año después, la Galería de Arte de Isabella era la comidilla del mundo del arte, un rotundo éxito. Alarcón Holdings, bajo el liderazgo renovado y más humano de Adrián, prosperaba. Las dos familias, liberadas del peso de su secreto, habían iniciado una fundación benéfica en honor a Elena, convirtiendo su tragedia en un legado de ayuda. Una tarde, Adrián llegó a casa y encontró a Isabella en el jardín, no leyendo un libro, sino de pie junto a un pequeño columpio de madera que acababan de instalar. Cuando se dio la vuelta, sonriendo, Adrián vio que sostenía una pequeña ecografía en su mano. Su corazón se detuvo y luego comenzó a latir con una fuerza que nunca antes había sentido. Corrió hacia ella y la levantó en brazos, girando con ella mientras sus risas llenaban el aire. El hogar que una vez fue una prisión ahora era un santuario, y pronto se llenaría con el sonido de pequeños pies. Casi la perdió por un secreto, por un orgullo heredado, creyendo que protegerla significaba mentirle y llevar la carga solo. Pero cuando ella descubrió la verdad y se enfrentó a él, no con rabia, sino con un amor incondicional, él entendió la lección más importante de su vida. La historia de Adrián e Isabella es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones, ni en los apellidos, ni en los secretos guardados, sino en el amor incondicional y la confianza para enfrentar cualquier tormenta juntos. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el perdón, en las personas que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.